¿Alguna vez has sentido que las personas a tu alrededor te ignoran, te menosprecian o simplemente no te valoran? Y si te dijera que el desprecio que has sufrido no es un error ni una casualidad, sino parte de un plan divino para elevarte a un nivel más alto en tu vida, ¿lo creerías? Hoy vas a descubrir algo que pocos saben. Dios usa el rechazo, la traición y la humillación como herramientas para preparar a sus elegidos. Lo que ahora parece dolor e injusticia, en realidad es el molde que Dios está usando para transformar tu vida. Y si te quedas hasta el final de este video, te revelaré la clave que Dios usa para convertir el desprecio en una bendición. Muchos creen que ser rechazado es una señal de fracaso, pero en la Biblia vemos que los más grandes siervos de Dios fueron rechazados antes de ser exaltados. José fue traicionado por sus hermanos. David fue menospreciado por su propia familia. Jesús mismo fue despreciado por aquellos a quienes vino a salvar. ¿Y sabes qué pasó después? Dios los levantó a una altura que nadie imaginaba. Este video no es una coincidencia. Dios quiere hablarte hoy. Él quiere que entiendas que el desprecio que has vivido no es el final de tu historia, sino la preparación para algo grande. Y al final de este estudio te compartiré una enseñanza que puede cambiar por completo la manera en que ves tu propio sufrimiento. Antes de continuar, quiero que declares tu fe en la obra de Dios, escribiendo en los comentarios: Dios está usando todo para mi bien. Hazlo ahora, porque cuando escribes estas palabras, estás activando en tu vida la promesa de que nada de lo que has vivido será en vano. También quiero pedirte que le des me gusta a este video. Al hacerlo, YouTube mostrará este mensaje a más personas que necesitan oírlo. Tú estarás llevando la palabra de Dios a quienes se sienten despreciados y piensan que Dios los ha olvidado. Pero Dios no los ha olvidado, y tú serás parte de esta obra al interactuar con este mensaje. Muchos hermanos y hermanas en la fe usan este contenido como un apoyo espiritual, porque no tienen una iglesia cerca. Por eso, quiero que cada persona aquí sea parte activa de esta comunidad. Así que comenta paz en Cristo antes de empezar el estudio. Y presta mucha atención, porque la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para liberar una bendición en tu vida. Ahora sí, vamos a comenzar el estudio de hoy y descubrir cómo Dios trabaja cuando te desprecian. José, del desprecio a la promoción, hay momentos en la vida en los que sentimos el peso del rechazo en lo más profundo del corazón. Nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que las personas que más amamos nos desprecien? ¿Por qué aquellos en quienes confiamos nos dan la espalda? Si alguna vez has experimentado el dolor de ser menospreciado, ignorado o traicionado, entonces necesitas conocer la historia de José. Porque lo que le pasó a él no fue una maldición, sino la mayor evidencia de cómo Dios transforma el desprecio en promoción. José era el hijo amado de Jacob, su preferido, el que había recibido el manto de colores como símbolo de su favor. Pero ese amor especial no lo protegió del desprecio de sus hermanos. La Biblia nos dice en Génesis 37:4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Imagínate, crecer en un hogar donde tus propios hermanos no pueden ni mirarte sin resentimiento. José no pidió ser especial, pero Dios lo había marcado con un propósito, y ese propósito provocó el desprecio de quienes lo rodeaban. Pero la historia no termina ahí. Cuando Dios tiene un llamado sobre tu vida, el enemigo intentará destruirte a través del rechazo y la humillación. El desprecio es la señal de que Dios tiene algo grande preparado para ti. Los hermanos de José, llenos de envidia, decidieron deshacerse de él.
Lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo y lo dieron por muerto. Detente un momento y piensa en esto. José pasó de ser el hijo amado a ser un esclavo en Egipto. ¿Cuántas veces te has sentido así? Un día estás lleno de sueños y al siguiente te sientes en el fondo de un pozo. Un día crees que todo va bien y al siguiente parece que el mundo entero se ha vuelto en tu contra. Las personas que pensaste que estarían contigo siempre, de repente te abandonan. Si te sientes así, escucha bien, Dios no ha terminado contigo. Lo que los hermanos de José hicieron fue una traición. Pero en el cielo, Dios lo veía como una reubicación. No fue un castigo, fue una estrategia. A veces Dios permite que te rechacen en ciertos lugares porque esos lugares no están destinados a retenerte. No llores por las personas que te despreciaron. Regocíjate, porque Dios te está moviendo hacia un destino mayor. Después de ser vendido, José llegó a la casa de Potifar, un oficial del faraón. Y aquí es donde empezamos a ver la mano de Dios obrando en su vida. Génesis 39:2 dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón, próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. A pesar de ser un esclavo, José prosperaba, Dios estaba con él. Pero la historia no termina ahí. Cuando parecía que todo estaba mejorando, José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y fue arrojado a la prisión. ¿Te das cuenta del patrón? Primero fue rechazado por su familia, luego fue vendido como esclavo, después fue traicionado en Egipto y terminó en una prisión, olvidado por todos, pero no olvidado por Dios. Lo que parecía un castigo era en realidad una promoción disfrazada. En la cárcel, José interpretó los sueños de dos hombres. Años después, cuando el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, uno de ellos recordó a José. Fue sacado de la cárcel y llevado ante el faraón en un solo día. Génesis 41:41. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, de esclavo a gobernador, de despreciado a exaltado, de rechazado a recompensado. Aquí hay una lección poderosa. Dios puede cambiar tu situación en un solo día. Lo que hoy parece ser tu mayor derrota, mañana será el testimonio de tu victoria. José pasó años sufriendo el desprecio de su familia, la injusticia de sus circunstancias y el dolor del rechazo. Pero cuando llegó el momento de Dios, el mismo Egipto que lo esclavizó tuvo que inclinarse ante él. Ahora quiero que pienses en tu vida. Quizás hoy estás en la etapa del pozo, o tal vez te encuentras en la esclavitud de un problema que no puedes resolver. Quizás estás en la prisión de una situación que parece no tener salida. Pero escucha bien, tu momento llegará. Dios está preparando el escenario para sacarte de ese pozo y ponerte en el lugar de honor. Los que te despreciaron verán la gloria de Dios en tu vida. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquellos que te rechazaron serán testigos de tu promoción. José terminó salvando a Egipto de la hambruna y restaurando su familia. Dios usó su dolor para un propósito mayor, y Dios hará lo mismo contigo. Declara en los comentarios: Dios está usando el desprecio para llevarme a mi destino. Escribe esta frase, porque cada palabra que declaras en fe se convierte en semilla de transformación en tu vida. Este es solo el principio. En el próximo bloque veremos cómo Jesús mismo fue despreciado, pero su rechazo se convirtió en la mayor victoria de la humanidad. Lo que viene a continuación es una revelación poderosa. No te lo pierdas. Jesús,
El despreciado que salvó al mundo, sí, hay alguien que conoce el dolor del desprecio en su máxima expresión. Es Jesús. Piensa en esto, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Salvador del mundo, fue rechazado por su propio pueblo. Isaías 53:3 profetizó estos siglos antes de su venida. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús no solo fue rechazado, sino que fue ridiculizado, traicionado y crucificado. Pero lo que el mundo vio como un fracaso, Dios lo usó para la salvación de la humanidad. Piensa en lo que Jesús soportó. Su propia familia dudó de él. Sus hermanos no creían en su misión, Juan 7:5. Sus discípulos lo abandonaron cuando más los necesitaba, Mateo 26:56. Pedro, uno de sus más cercanos, lo negó 3 veces, Lucas 22:61. Judas, uno de los 12, lo traicionó por unas monedas, Mateo 26:14-16. La multitud que lo alababa un día, al siguiente gritaba, «Crucifícalo». Marcos 15:13-14, fue golpeado, humillado, escupido y llevado como un criminal al peor tipo de muerte, la cruz. Jesús sufrió el rechazo más profundo, pero su desprecio fue el camino a nuestra redención. Filipenses 2:8-9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El desprecio de Jesús no fue el final, sino el comienzo de su gloria. Jesús murió rechazado, pero resucitó glorificado. ¿Qué nos enseña esto? Dios usa el desprecio como un proceso de transformación. Lo que el enemigo intenta usar para destruirte, Dios lo usa para glorificarse en tu vida. Jesús podría haber llamado legiones de ángeles para evitar la cruz, pero él sabía que el desprecio formaba parte del plan de Dios. No te quejes cuando te rechacen. Agradece, porque el desprecio es una señal de que Dios te está preparando para algo más grande. Mateo 5:11-12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si Jesús fue despreciado y glorificado, tú también serás despreciado, pero luego exaltado. Dios usa el desprecio como una plataforma para la promoción. Ahora te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a soportar el rechazo con fe, sabiendo que Dios está preparando tu victoria? Si tu respuesta es sí, declara en los comentarios: el desprecio que sufro hoy será mi victoria mañana. Dios está a punto de hacer algo poderoso en tu vida. No pierdas la fe. En el próximo bloque hablaremos de otro personaje bíblico que sufrió el desprecio, pero Dios lo exaltó de una manera sorprendente. Lo que viene es una revelación profunda que cambiará tu perspectiva. David, de pastor despreciado a rey de Israel, sí. ¿Alguna vez te has sentido invisible, ignorado o descartado por las personas a tu alrededor? La historia de David es para ti. David fue el menor de 8 hermanos, un simple pastor de ovejas en los campos de Belén. Para su familia, él no era nadie importante. 1 Samuel 16:6-7 nos muestra lo que ocurrió cuando el profeta Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: «De cierto delante de Jehová está su ungido». Pero Jehová respondió a Samuel: «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón».
Dios no elige a los que el mundo considera grandes, sino a los que tienen el corazón correcto. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, el padre de David, ni siquiera lo consideraron lo suficientemente importante para llamarlo. Isaí presentó a todos sus hijos, excepto a David. Él estaba en el campo, invisible ante los ojos de su propia familia. 1 Samuel 16:11. Entonces Samuel dijo a Isaí: «¿Son estos todos tus hijos?». Y él respondió: «Queda aún el menor, que apacienta las ovejas». David fue despreciado, pero Dios ya lo había elegido. ¿Te ha pasado alguna vez que las personas te ignoran? En tu trabajo te esfuerzas, pero nunca te reconocen. En tu familia siempre ponen a otros por encima de ti. En la iglesia nadie parece ver lo que haces por el Señor. David vivió esto en carne propia. Su propia familia no lo veía como alguien importante, pero Dios tenía otros planes. Cuando Dios ha decidido exaltarte, ni siquiera el desprecio de los hombres podrá detenerlo. Cuando trajeron a David ante Samuel, Dios le dijo al profeta, 1 Samuel 16:12, «Levántate y úngelo, porque este es». David pasó de ser un pastor olvidado a ser el rey más grande que Israel jamás tuvo. Dios nunca se equivoca en sus elecciones. Ahora quiero que pienses en esto. David no estaba buscando ser rey. No tenía contactos, ni influencia, ni un plan para llegar al trono. No tenía poder, ni fama, ni la aprobación de los hombres, pero tenía algo más importante, el favor de Dios. Cuando tienes el favor de Dios, no necesitas la aprobación de nadie. David fue despreciado no solo por su familia, sino también por su propio rey, Saúl. Cuando venció a Goliat, Saúl lo recibió con alegría, pero luego empezó a envidiarlo y a perseguirlo. David tuvo que huir por su vida, vivir en cuevas, esconderse en desiertos, enfrentar traiciones y esperar años para ver el cumplimiento de la promesa. El desprecio es parte del proceso antes de la promoción. Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. No importa quién te rechace, si Dios te ha elegido, Él mismo abrirá el camino para ti. Ahora quiero que declares en fe en los comentarios: Dios me ha elegido y nada ni nadie podrá impedir mi destino. Cuando lo escribes, estás sellando en lo espiritual lo que Dios ha declarado sobre ti. Y escúchame bien, los que te despreciaron hoy verán la gloria de Dios en tu vida mañana. Los que te ignoraron tendrán que reconocer que fuiste elegido por Dios. Los que no creyeron en ti serán testigos de cómo Dios te exalta, porque el desprecio de los hombres no puede anular el propósito de Dios. En el próximo bloque hablaremos de otro personaje bíblico que experimentó el rechazo, pero Dios lo usó para cambiar la historia. Lo que viene es aún más impactante. Moisés, de rechazado a libertador de un pueblo. Si alguna vez has sentido que no perteneces a ningún lugar, que las personas no te aceptan y que, a pesar de tus esfuerzos, eres rechazado, entonces la historia de Moisés te hablará directamente al corazón. Moisés es un ejemplo poderoso de cómo Dios usa a aquellos que el mundo desecha para cumplir sus mayores propósitos. Moisés fue rechazado desde su nacimiento. Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: «Echad al río a todo hijo que nazca». Cuando Moisés nació, su vida estuvo en peligro. Era un niño hebreo en una época en la que el Faraón había ordenado matar a todos los varones recién nacidos. Éxodo 2:3. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Desde bebé, Moisés experimentó el rechazo y la separación. Fue abandonado en el Nilo por su madre para salvarle la vida. Creció en el palacio de Faraón,
pero nunca fue completamente egipcio. Era hebreo, pero no vivía con su pueblo. Desde pequeño, Moisés nunca encajó en ningún lugar. Éxodo 2, 11, 12. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés intentó ser el libertador de su pueblo por su propia fuerza, pero fue rechazado. Éxodo 2, 14. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Los mismos hebreos a quienes intentó ayudar lo rechazaron. Ser despreciado lo llevó al desierto. Después de matar al egipcio, Moisés huyó al desierto, creyendo que su destino había terminado. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Pasó de ser un príncipe en Egipto a ser un pastor en el desierto. Por 40 años, Moisés estuvo en el anonimato sintiendo que su vida no tenía propósito, pero fue en ese mismo desierto donde Dios lo encontró. Éxodo 3:2-4. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. El mismo Moisés, que fue rechazado por su pueblo, fue llamado por Dios para ser su libertador. El desprecio que sufrió no era un castigo, sino una preparación. Dios no usa a los que se sienten capacitados, sino a los que se sienten rotos, humildes y dependientes de Él. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés no se sentía suficiente. Se veía a sí mismo como un fracaso, pero Dios le respondió. Éxodo 4:12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Cuando Dios te elige, Él mismo suple todo lo que te falta. Dios tomó a Moisés, un hombre despreciado y lleno de inseguridades, y lo convirtió en el mayor líder de Israel. Fue usado para enfrentar a Faraón, liberar a su pueblo y abrir el Mar Rojo. Éxodo 14:21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase, y las aguas quedaron divididas. El hombre que fue rechazado se convirtió en el instrumento de la mayor liberación de la historia. ¿Qué nos enseña la historia de Moisés? 1. El rechazo es parte del proceso de Dios. A veces, Dios permite que pases por el desierto para prepararte para un llamado mayor. 2. Aunque el mundo te desprecie, Dios tiene un plan para ti. Moisés fue rechazado, pero eso no detuvo el propósito de Dios en su vida. 3. Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. Moisés no era un gran orador, pero Dios lo usó para hablar con Faraón y libertar a su pueblo. 4. Tu historia no termina en el rechazo. Si hoy te sientes como Moisés, escondido en el desierto, sin rumbo, Dios te dice: no he terminado contigo, estoy a punto de usarte para algo grande. Declara en los comentarios: Dios está usando mi proceso para prepararme para algo grande. Cuando lo escribes, lo confiesas en fe y alineas tu vida con el propósito divino. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Tu historia no termina en el rechazo. Dios tiene un plan perfecto para ti. En el próximo bloque veremos la historia de otro personaje bíblico que enfrentó el desprecio, pero que Dios usó poderosamente para su gloria. Lo que viene te dará aún más fuerzas para creer en lo que Dios está haciendo en tu vida.
Ana, la mujer despreciada que dio a luz, un profeta. Si alguna vez has sentido que la vida te ha cerrado las puertas, que te han menospreciado por no cumplir las expectativas de los demás, que la sociedad te ha tratado como alguien sin valor, entonces la historia de Ana te revelará algo poderoso sobre cómo Dios obra cuando te desprecian. Ana era una mujer estéril, en una época donde no tener hijos era visto como una vergüenza. 1 Samuel 1, 6, 7. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana no solo sufría por su propia tristeza, sino que era humillada constantemente. Su esposo, Elcana, tenía otra esposa llamada Penina, quien sí tenía hijos, y se burlaba cruelmente de Ana. ¿Puedes imaginar el dolor de Ana? No solo enfrentaba el desprecio de la sociedad por no tener hijos, sino que además tenía que convivir con su rival, que la humillaba todos los días. La Biblia dice que Ana lloraba y no podía ni comer. Su alma estaba destrozada. A veces, el desprecio de los demás nos lleva al punto más profundo de la desesperación. Pero aquí hay algo importante. Ana no permitió que el desprecio la alejara de Dios. 1 Samuel 1, 10, 11. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana transformó su dolor en una oración poderosa. ¿Sabes lo que pasó después? 1 Samuel 1, 19, 20. Y Jehová se acordó de ella, y a su tiempo, después de haber concebido, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ana, la despreciada, dio a luz a Samuel, uno de los mayores profetas en la historia de Israel. El mismo Dios que permitió su prueba fue el mismo que la recompensó con algo mucho más grande de lo que ella imaginaba. Lecciones poderosas de la historia de Ana. 1. No permitas que el desprecio de los demás destruya tu fe. Penina se burlaba de Ana. La sociedad la veía como una mujer sin valor. Pero Ana se enfocó en Dios y no en las palabras de los demás. 2. Usa tu dolor para acercarte más a Dios. Cuando Ana fue humillada, no se vengó, no se quejó, no maldijo a nadie. Ella oró. 3. Dios usa el desprecio como una plataforma para hacer algo extraordinario. Ana fue despreciada, pero su sufrimiento la llevó a una oración que cambió la historia de Israel. Dios le dio un hijo que sería el profeta que ungiría a los reyes de Israel. 4. Lo que hoy es tu mayor dolor, mañana será tu mayor testimonio. Ana pasó de ser una mujer despreciada a ser la madre de un gran profeta. Dios puede hacer lo mismo contigo. Declara en los comentarios: Dios se acordará de mí y transformará mi dolor en bendición. Escribe esta frase, porque cuando declaramos la palabra de Dios sobre nuestra vida, activamos la fe y abrimos las puertas a lo que Él quiere hacer en nosotros. Salmo 35. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Si hoy lloras por el desprecio, prepárate, porque Dios traerá gozo a tu vida. Lo que viene en el próximo bloque es aún más impactante. Veremos otro ejemplo poderoso de cómo Dios transforma el rechazo en promoción. Gedeón. De despreciado a guerrero de Dios, hay momentos en la vida en los que nos sentimos pequeños, débiles e incapaces de enfrentar las circunstancias que nos rodean. Nos comparamos con los demás y llegamos a creer que nunca lograremos algo significativo. Pero es precisamente en esos momentos que Dios nos llama y nos recuerda quiénes somos en Él.
La historia de Gedeón es la historia de todos aquellos que han sido despreciados, que han sido minimizados, que han dudado de sí mismos y que han sentido que nunca serán lo suficientemente buenos para algo grande. Dios llama a los que el mundo desprecia en los tiempos de Gedeón. Israel estaba bajo la opresión de los madianitas. Cada vez que los israelitas sembraban sus campos, sus enemigos venían, destruían las cosechas y robaban su alimento. El pueblo de Dios vivía con miedo, escondido en cuevas y sin esperanza. Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón estaba escondido. En lugar de sacar el trigo en un lugar abierto, como normalmente se hacía, estaba escondido en un lagar, un lugar subterráneo, donde normalmente se pisaban las uvas para hacer vino. ¿Por qué estaba allí? Por miedo. ¿Cuántas veces el miedo nos ha hecho escondernos de nuestro propósito? Tal vez Dios te ha llamado a hacer algo grande, pero sientes que no eres lo suficientemente fuerte. Quizás has recibido promesas, pero la duda te ha paralizado. A lo mejor has escuchado tantas veces que no puedes, que lo has comenzado a creer. Pero entonces Dios interrumpe la historia de Gedeón con una palabra poderosa. Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios lo llamó valiente cuando él mismo se sentía un cobarde. Gedeón no estaba actuando con valentía. Él estaba escondido, se sentía insignificante. Pero Dios no lo llamó por lo que él veía en sí mismo, sino por lo que Dios había puesto en él. El desprecio de Gedeón por sí mismo en lugar de aceptar el llamado, Gedeón respondió con inseguridad. Jueces 6:15. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón se sentía el menos indicado para ser un líder. Él básicamente le estaba diciendo a Dios: Señor, mi familia es insignificante. Soy el más débil de todos. No tengo lo que se necesita. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que no eres lo suficientemente bueno? ¿Has pensado que Dios podría usar a cualquiera menos a ti? ¿Has creído las palabras de desprecio que otros han dicho sobre ti? Pero Dios no se equivocó al llamarte. Dios ve algo en ti que tú mismo no has descubierto todavía. Dios no le respondió a Gedeón dándole una lista de razones por las que él sí era suficiente. En cambio, le dio la única garantía que necesitaba. Jueces 6:16. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios estaba diciendo: no importa quién eres, lo que importa es que yo estoy contigo. Dios usa a los rechazados para confundir a los fuertes. Finalmente, Gedeón aceptó el llamado y reunió un ejército. Pero Dios hizo algo extraño. Jueces 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Dios redujo su ejército de 32,000 hombres a solo 300. ¿Por qué? Porque Dios quería que la gloria fuera completamente suya. Dios quería demostrar que Él usa lo débil para confundir a los fuertes. 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios no necesita tu fuerza, solo necesita tu disposición. Cuando llegó la batalla, Dios hizo que los enemigos se confundieran y se mataran entre sí. Jueces 7:22. Y los 300
Tocaron las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Dios le dio la victoria a Gedeón sin que él tuviera que pelear con sus propias fuerzas. Lecciones poderosas de la historia de Gedeón. 1. Dios te ve de manera diferente a como tú te ves. Gedeón se veía pequeño, pero Dios lo vio como un guerrero. 2. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Gedeón no tenía experiencia en batalla, pero Dios lo usó para liberar a Israel. 3. La victoria no depende de lo que tienes, sino de quién está contigo. No importa si te sientes débil. Si Dios está contigo, eres imparable. 4. Dios usa procesos difíciles para formar grandes guerreros. Si hoy te sientes en el fondo, recuerda que Dios está formando algo poderoso en ti. Dios también quiere usarte a ti. Quizás hoy te sientes como Gedeón, pequeño, insignificante, sin fuerzas. Tal vez te has sentido despreciado por otros y hasta por ti mismo. Pero Dios te llama valiente. Él no te ve por tus errores, sino por lo que ha depositado en ti. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios tiene un propósito para ti. Declara en los comentarios: Dios me ha llamado valiente, y con Él venceré. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tu historia no termina en el desprecio. Dios está preparando tu victoria. En el próximo bloque veremos otro caso impactante de cómo Dios usa el rechazo para cumplir sus planes divinos. Ruth, de rechazada y viuda a antepasada de Jesús. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos abandonados, sin un rumbo claro, como si todo lo que construimos se derrumbara de repente. Ruth es un ejemplo perfecto de cómo Dios obra cuando el mundo te desprecia y te deja sin esperanza. Ruth era una mujer extranjera, viuda y sin futuro. En la época de Ruth, ser mujer ya era difícil, pero ser una viuda sin hijos y extranjera era aún peor. Era una de las personas más vulnerables y despreciadas de su sociedad. Ruth 1:3-5. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y murieron también ellos, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ruth perdió a su esposo y quedó en la ruina. No solo perdió a su esposo, sino que también perdió toda seguridad, toda estabilidad económica y toda posibilidad de un futuro estable. A los ojos humanos, su historia parecía acabada. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Dios usa el dolor para redirigirnos. Ruth tenía 2 opciones: regresar a Moab, su tierra natal, y tratar de empezar de nuevo. Permanecer con Noemí, su suegra, e irse con ella a una tierra donde no conocía a nadie y sería vista como una extranjera indeseada. En Ruth 1:16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth tomó la decisión de seguir a Dios, aun cuando no tenía ninguna garantía de un futuro mejor. Aquí hay una clave importante. A veces, Dios nos pide que dejemos atrás lo que conocemos y demos un paso de fe hacia lo desconocido. Ruth no sabía lo que le esperaba en Belén, pero confió en Dios. El desprecio y la pérdida no son el final, sino el comienzo de algo nuevo. De rechazada a bendecida, cuando Ruth y Noemí llegaron a Belén, nadie las esperaba. Nadie les ofreció ayuda. Ruth 2:2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Ruth tuvo que trabajar en los campos, recogiendo lo que los segadores dejaban atrás.
A los ojos humanos parecía que su vida había empeorado aún más. Ahora era una viuda pobre, extranjera y mendiga. Pero lo que parecía un retroceso era, en realidad, parte del plan de Dios. Mientras trabajaba en los campos, Dios hizo que se encontrara con Buz, un hombre rico y justo. Ruth 2:10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: «¿Por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera?» Dios estaba preparando una redención que Ruth nunca imaginó. Booz era un pariente redentor, un hombre que podía casarse con ella y restaurar todo lo que había perdido. Y así sucedió. Ruth 4:13. Tomó Booz a Ruth, y ella fue su mujer, y vino a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. La mujer que había sido despreciada, pobre y viuda, ahora era bendecida, restaurada y honrada. Pero la historia no termina ahí. El hijo de Ruth y Booz fue Obed, el padre de Isaí, quien fue el padre del rey David. Mateo 1:5-6. Ruth engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Ruth, la mujer despreciada, se convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Lecciones poderosas de la historia de Ruth. 1. Dios usa la pérdida para llevarnos a un nuevo propósito. Si Ruth no hubiera perdido a su esposo, nunca habría llegado a Belén y conocido a Booz. 2. El desprecio de los hombres no define nuestro destino. A los ojos del mundo, Ruth era una extranjera sin valor, pero Dios la vio como parte de la línea del Mesías. 3. A veces, Dios nos pide que demos pasos de fe sin garantías. Ruth dejó todo atrás, pero su obediencia la llevó a la bendición. 4. Dios siempre tiene un plan de redención. Lo que parecía una tragedia se convirtió en el inicio de una historia gloriosa. Dios también quiere redimir. Tu historia, tal vez hoy sientes que lo has perdido todo. Quizás has pasado por momentos de rechazo, soledad o pérdida. Pero lo que parece una derrota, Dios lo está usando para llevarte a algo mayor. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene un futuro y una esperanza para ti, igual que lo tuvo para Ruth. Declara en los comentarios: Dios está redimiendo mi historia para su gloria. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que hoy parece tu peor prueba, mañana será tu mayor testimonio. Job, cuando el rechazo y la prueba son parte del plan de Dios, si alguna vez has sentido que todo en tu vida se derrumba, que las personas que más amas te han dado la espalda y que Dios parece guardar silencio en medio de tu dolor, entonces la historia de Job te mostrará que el rechazo y la prueba nunca son el final, sino el comienzo de una restauración mayor. Job era un hombre justo, pero perdió todo. La Biblia describe a Job como un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Era bendecido con riquezas, una gran familia y una vida llena de prosperidad. Job 1:1-3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pero en un solo día Job lo perdió todo. Job 1:13-19. Un día, cuando sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo: «Han atacado los sabeos y se han llevado los bueyes y las asnas».
matando a los criados a filo de espada. En cuestión de horas, perdió su ganado, perdió sus sirvientes, perdió a sus hijos. Todo lo que Job había construido desapareció en un instante. Y para empeorar la situación, su cuerpo fue afligido, con llagas dolorosas. Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job pasó de ser el hombre más próspero a ser un hombre enfermo, solo y despreciado. A veces, Dios permite que pasemos por temporadas de dolor, no para destruirnos, sino para probarnos y fortalecer nuestra fe. El rechazo de sus amigos y su esposa, en lugar de recibir consuelo, Job fue rechazado por su propia esposa y amigos. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Las personas que deberían haberlo apoyado lo abandonaron. Sus amigos lo acusaron de haber pecado y le dijeron que debía arrepentirse, sin entender que Dios estaba probando su fe. Job 8:6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, y hará próspera la morada de tu justicia. A veces, cuando pasamos por el dolor, las personas nos juzgan en lugar de ayudarnos. Job no entendía por qué Dios había permitido tanto sufrimiento, pero en lugar de maldecir a Dios, se humilló y esperó en él. Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. A pesar de todo, Job se mantuvo fiel. Dios restituyó todo lo que Job perdió cuando el tiempo de prueba terminó. Dios restauró a Job y le dio el doble de lo que había perdido. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios nunca permitió que Job sufriera en vano. Al final, Job recibió el doble de su riqueza, nueva descendencia, larga vida y restauración. Job 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. El desprecio, la pérdida y el sufrimiento nunca son el final cuando Dios está en control. Lecciones poderosas de la historia de Job. 1. La prueba no es un castigo, sino un proceso de purificación. Job no sufrió porque había hecho algo malo, sino porque Dios estaba fortaleciendo su fe. 2. A veces, los que más deberían apoyarnos nos abandonan. Su esposa y sus amigos lo rechazaron, pero Dios nunca lo dejó solo. 3. Nuestra fe debe permanecer firme, incluso cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Job no entendía su sufrimiento, pero dijo: en él esperaré. Job 4. Dios siempre restaura lo que hemos perdido. El final de Job fue mucho mejor que su principio. Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios nunca permitirá que tu sufrimiento sea en vano. Dios también está trabajando en tu vida tal vez hoy sientes que lo has perdido todo. Tal vez te has sentido solo, abandonado, enfermo o despreciado. Pero Dios no ha terminado contigo. Isaías 61:7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Dios está preparando un futuro glorioso para ti. Declara en los comentarios: Dios restaurará todo lo que he perdido y me dará el doble de bendición. En Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que hoy parece tu peor prueba, mañana será tu mayor testimonio. El ciego de nacimiento.
Del rechazo a la gloria de Dios, hay momentos en la vida en los que sentimos que nuestra condición nos limita, que las circunstancias en las que nacimos o crecimos nos han condenado a un destino de rechazo y miseria. Pero la historia del ciego de nacimiento nos enseña que lo que el mundo desprecia, Dios lo usa para su gloria. Este hombre nació ciego y la gente lo veía como un castigo divino. En la cultura judía de la época se creía que una enfermedad o una discapacidad eran consecuencias del pecado. Si alguien nacía ciego, pobre o con cualquier condición difícil, la sociedad asumía que Dios lo había castigado. Juan 9:1-2. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién? ¿Pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cuántas veces la gente te ha señalado y te ha dicho que tu sufrimiento es culpa tuya? Si estás en esta situación, es porque hiciste algo mal. Si no tienes éxito es porque no eres lo suficientemente bueno. Si las puertas se cierran para ti, es porque no eres digno de algo mejor. Pero Jesús respondió con una verdad poderosa. Juan 9:3. No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que el mundo veía como un castigo, Jesús lo vio como una oportunidad para glorificar a Dios. Este hombre no era ciego por un error o un castigo, era ciego porque Dios tenía un milagro reservado para él. Dios usa lo que el mundo rechaza. Para mostrar su poder, la historia podría haber terminado con Jesús sanándolo inmediatamente. Pero Jesús hizo algo inusual. Juan 9:6-7. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Jesús usó tierra y saliva para hacer un milagro. ¿Por qué? Porque Jesús quería demostrar que Dios puede usar lo más insignificante para hacer algo extraordinario. 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios puede usar cualquier circunstancia en tu vida para mostrar su gloria. Este hombre había sido despreciado toda su vida, pero en un solo instante, Jesús cambió su historia. El rechazo. Después del milagro. El milagro debería haber sido motivo de alegría, pero en lugar de eso este hombre fue rechazado nuevamente. Juan 9:13-16. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Entonces algunos de los fariseos decían: Este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Los fariseos no podían aceptar que Dios había hecho un milagro. En lugar de celebrar su sanidad, lo cuestionaron y lo rechazaron aún más. Juan 9:34. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. El mismo hombre que había pasado toda su vida en oscuridad fue expulsado de la comunidad religiosa. ¿Has notado cómo a veces, cuando Dios empieza a obrar en tu vida, las personas a tu alrededor no lo aceptan? Hay quienes no pueden tolerar que Dios te bendiga. Hay quienes rechazan tu testimonio porque no encaja en su lógica. Hay quienes prefieren despreciarte antes que reconocer el poder de Dios en tu vida. Pero el rechazo de los hombres no detiene el plan de Dios. Después de ser expulsado, Jesús mismo fue a buscarlo. Juan 9:35-38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él. Y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. El mismo Jesús que lo sanó, lo restauró completamente.
No solo le dio la vista, sino que le dio una nueva identidad en la fe. Lecciones poderosas de la historia del ciego de nacimiento. 1. Tu dolor no es un castigo, sino un escenario para la gloria de Dios. Este hombre nació ciego no por un error, sino porque Dios tenía un plan perfecto para su vida. 2. Dios usa lo que el mundo desprecia para hacer milagros. Jesús usó lodo y saliva para demostrar que lo más insignificante puede ser el canal de una bendición. 3. A veces, cuando Dios te levanta, los que te rodean no lo aceptan. Los fariseos no querían reconocer su milagro, pero eso no anuló lo que Dios había hecho en su vida. 4. Jesús siempre se acerca a los que han sido rechazados. Después de ser expulsado, Jesús lo encontró y lo restauró completamente. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El rechazo de los hombres nunca será mayor que la aceptación de Dios. Dios también quiere restaurarte a ti tal. Ves hoy sientes que la vida te ha tratado injustamente. Tal vez has sido despreciado por tu familia, tu trabajo o incluso por la iglesia. Pero lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está usando todo en tu vida para bien. Declara en los comentarios: Dios usará mi historia para su gloria. 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios te ha visto, y Él tiene algo grande preparado para ti. En el próximo bloque, veremos otro caso impactante de cómo Dios usa el rechazo para cumplir sus planes divinos. María Magdalena. De mujer despreciada a testigo de la resurrección. Si alguna vez te han señalado por tu pasado, si has sido rechazado por la sociedad, si has sentido que nunca serás digno del amor de Dios, entonces la historia de María Magdalena es para ti. María Magdalena fue despreciada, pero Jesús la restauró. En la época de Jesús, las mujeres no tenían derechos ni voz en la sociedad. Ser mujer ya era una desventaja, pero ser una mujer con un pasado oscuro significaba ser completamente marginada. Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. María Magdalena no solo tenía un pasado difícil, sino que estaba espiritualmente atada. Estaba poseída por 7 demonios. Era rechazada y temida por la gente. La sociedad la veía como alguien sin esperanza. Pero Jesús no la vio como una pecadora sin valor, sino como una hija de Dios. Cuando todos la rechazaban, Jesús la restauró. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. La mujer que había sido despreciada se convirtió en la primera testigo de la resurrección. Jesús la llamó a una nueva identidad. Después de ser liberada por Jesús, María Magdalena decidió seguirlo. Lucas 8:3. Y otras muchas que le servían de sus bienes, pasó de ser una mujer atormentada a ser una fiel seguidora de Cristo. Cuando todos los discípulos huyeron durante la crucifixión, María Magdalena permaneció. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. Mientras otros lo abandonaban, ella permanecía fiel. Y debido a su fidelidad, fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Juan 20:16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús la llamó por su nombre.
No la llamó pecadora, no la llamó endemoniada, no la llamó mujer indigna. Él la llamó por su nombre, porque en Cristo tenemos una nueva identidad. De despreciada a mensajera del Evangelio, Jesús no solo se le apareció primero, sino que le dio una misión. Juan 20:17. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena fue la primera en predicar la resurrección. La sociedad decía que una mujer no podía ser testigo en un juicio, pero Jesús la escogió para ser la primera testigo de la resurrección. Lo que el mundo rechaza, Dios lo usa para su gloria. Lecciones poderosas de la historia de María Magdalena. 1. Tu pasado no define tu futuro. María Magdalena fue liberada de su pasado oscuro y se convirtió en una seguidora de Cristo. 2. Jesús nunca rechaza a los que vienen a Él. Cuando todos la despreciaban, Jesús la aceptó y la restauró. 3. Dios usa a los despreciados para llevar su mensaje. María Magdalena fue la primera en anunciar la resurrección, antes que los discípulos. 4. Dios llama a sus hijos por su nombre. Jesús no la llamó por su pasado, sino por su identidad en Él. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa cuál sea tu pasado, en Cristo eres una nueva persona. Dios también quiere usarte a ti. Tal vez has cometido errores. Tal vez la gente te ha rechazado por lo que fuiste, pero en Cristo todo eso queda atrás. Jesús no ve tu pecado, ve tu propósito. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios te ha perdonado y tiene un plan poderoso para tu vida. Declara en los comentarios, Jesús me ha dado una nueva identidad y me usará para su gloria. Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Tu historia no termina en el desprecio. Dios tiene algo grande para ti. Pedro, de rechazado y fracasado al líder de la iglesia, todos hemos fallado en algún momento. Todos hemos tomado malas decisiones, hemos caído en el miedo y hemos sentido que no somos dignos de la gracia de Dios. Pero la historia de Pedro nos enseña que aunque hayamos caído, Dios sigue teniendo un plan poderoso para nuestras vidas. Pedro pasó de ser un simple pescador a ser el líder de la iglesia de Cristo. Desde el momento en que Jesús llamó a Pedro, se veía su gran pasión, pero también sus debilidades. Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pedro dejó todo para seguir a Jesús. Fue testigo de milagros asombrosos. Caminó sobre el agua. Mateo 14:29. Vio la transfiguración de Jesús. Mateo 17:1-5. Estuvo con él en su ministerio y aprendió de su enseñanza. Pero a pesar de todo lo que vio y vivió con Jesús, Pedro cayó en el peor de los fracasos. Negó a su maestro. El momento más oscuro de Pedro cuando arrestaron a Jesús, Pedro lo siguió de lejos, pero el miedo lo venció. Mateo 26:69-74. Una criada se acercó a Pedro y le dijo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él negó delante de todos, diciendo, «No sé lo que dices». Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre». Pedro negó a Jesús 3 veces, el mismo que había dicho que daría su vida por Jesús. Ahora lo estaba negando con juramentos. Lucas 22:61-62. Entonces, vuelto el Señor,
miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces», y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro experimentó el desprecio más doloroso, el rechazo de sí mismo. Se sintió indigno, se sintió como un fracasado. Pensó que su historia con Jesús había terminado, pero Dios no había terminado con él. Jesús restauró a Pedro. Después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro. Juan 21:15. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Apacienta mis corderos». Por cada negación, Jesús le dio una oportunidad de restauración. Pedro había negado a Jesús 3 veces, y 3 veces Jesús le pidió una confesión de amor. Jesús no lo rechazó, Jesús lo restauró. Le dio una nueva misión: apacentar sus ovejas, es decir, liderar la iglesia. De fracasado a líder de la iglesia, Pedro, el que había fallado, fue el que se levantó a predicar el día de Pentecostés. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras». El hombre que negó a Jesús por miedo ahora hablaba con valentía ante miles de personas. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro, el que había caído, ahora estaba guiando a miles hacia Cristo. Después de Pentecostés, Pedro se convirtió en uno de los líderes más importantes del cristianismo. Mateo 16:18. «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Jesús construyó su iglesia sobre un hombre que había fracasado, pero que fue restaurado. Lecciones poderosas de la historia de Pedro 1. Todos fallamos, pero Dios sigue teniendo un plan para nosotros. Pedro negó a Jesús, pero eso no anuló su propósito. 2. Jesús no nos rechaza cuando caemos, Él nos restaura. Pedro pensó que todo había terminado, pero Jesús fue a buscarlo. 3. El fracaso no es el final, sino el comienzo de un nuevo propósito. Después de su restauración, Pedro fue el líder de la iglesia primitiva. 4. No importa cuántas veces hayas caído, Dios aún quiere usarte. Pedro pensó que su historia había terminado, pero Dios lo levantó como una roca en su iglesia. Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Si hoy sientes que has fallado, recuerda que Dios todavía tiene un propósito para ti. Dios también quiere restaurarte a ti. Tal vez has cometido errores. Tal vez has sentido que ya no eres digno de la gracia de Dios. Pero hoy Jesús te dice lo mismo que le dijo a Pedro, Juan 21:17. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Dios no ha terminado contigo. Declara en los comentarios: Dios me restaurará y cumplirá su propósito en mi vida. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que hoy parece tu mayor fracaso, mañana será tu mayor testimonio. En el próximo bloque veremos otro caso impactante de cómo Dios usa el rechazo para cumplir sus planes divinos. Pablo, de perseguidor y rechazado a apóstol de las naciones. Si alguna vez has sentido que tu pasado es demasiado oscuro, que has cometido errores que te descalifican del propósito de Dios, la historia de Pablo te demostrará que Dios no elige a los perfectos, sino que transforma a los quebrantados. Pablo fue primero un perseguidor de cristianos antes de convertirse en el más grande apóstol del Evangelio. Antes de ser conocido como Pablo, su nombre era Saulo de Tarso y era un fariseo que odiaba y perseguía a los seguidores de Cristo.
Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas, y arrastrando a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Saulo estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los cristianos. Creía que los seguidores de Jesús eran una amenaza para la ley judía. Ayudó en el asesinato del primer mártir cristiano, Esteban, Hechos 7:58. Era temido por la iglesia primitiva porque era conocido por su violencia. Pero Dios no lo vio como un perseguidor, sino como un futuro apóstol. El encuentro con Jesús. En el camino a Damasco, Dios cambió la historia de Pablo en un solo momento. Hechos 9:3-5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús lo confrontó, pero no para destruirlo, sino para transformarlo. Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo pasó de ser un perseguidor a ser un seguidor de Cristo. Jesús le quitó la vista por 3 días y lo envió a un hombre llamado Ananías, quien oró por él y lo ayudó a recibir su nueva identidad en Cristo. Hechos 9:17-18. Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Saulo dejó atrás su vida de odio, y se convirtió en Pablo, el siervo de Cristo. De rechazado a apóstol después de Mindonusit, su conversión, Pablo enfrentó un nuevo tipo de rechazo. Ahora lo rechazaban tanto los judíos como los cristianos. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Los cristianos no confiaban en él. Los judíos lo veían como un traidor. Los cristianos lo veían como una amenaza. Pero Dios ya había decidido usarlo poderosamente. A pesar del rechazo, Dios usó a Bernabé para apoyarlo y abrirle camino en la iglesia. Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Cuando Dios te llama, aunque los hombres te rechacen, Él abrirá puertas para ti. Pablo, el apóstol de las naciones. El hombre que antes perseguía cristianos terminó escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento. Gálatas 1:15-16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Dios ya había apartado a Pablo para su propósito, aun cuando él no lo sabía. Después de su transformación, Pablo llevó el Evangelio a más personas que cualquier otro apóstol. 2 Corintios 11:23-27. ¿Son ministros de Cristo? Como, si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Pablo sufrió más que cualquier otro apóstol, pero nunca dejó de predicar. Fue encarcelado, azotado, apedreado y casi muerto en varias ocasiones, pero su amor por Cristo lo sostuvo. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo convirtió su rechazo y sufrimiento en un testimonio de fidelidad. Lecciones poderosas de la historia de Pablo. 1. Tu pasado no define tu futuro. Pablo pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser su mayor defensor. 2. Cuando Dios te llama, no importa quién te rechace.
Los cristianos no confiaban en él al principio, pero Dios abrió puertas para su ministerio. 3. Dios usa a los más inesperados para hacer lo más grande. Pablo era el menos probable para ser apóstol, pero Dios lo escogió para llevar el Evangelio a las naciones. 4. Tu sufrimiento tiene un propósito. Pablo enfrentó rechazo, cárcel y sufrimientos, pero todo fue parte del plan de Dios para expandir su reino. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios usará todo lo que has vivido para su gloria. Dios también quiere usarte a ti tal vez sientes que tu pasado es demasiado oscuro para que Dios pueda usarte. Tal vez sientes que has cometido demasiados errores, pero si Dios pudo usar a Pablo, también puede usarte a ti. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No importa lo que hayas hecho, Dios tiene un propósito para ti. Declara en los comentarios, Dios me ha elegido y cumplirá su propósito en mí. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu historia no termina en el rechazo. Dios tiene algo grande para ti. En el próximo bloque veremos otro caso impactante de cómo Dios usa el rechazo para cumplir sus planes divinos. José y María, rechazados, pero elegidos para el mayor propósito. Si alguna vez has sentido que el mundo te ha dado la espalda, que las personas te han señalado y que nadie cree en ti, entonces la historia de José y María te mostrará que el rechazo de los hombres nunca podrá detener los planes de Dios. José y María fueron elegidos por Dios, pero eso no los libró del desprecio y la humillación. Dios los escogió para ser los padres terrenales de Jesús, pero en lugar de ser recibidos con honor, fueron rechazados y malinterpretados desde el principio. María, una madre señalada y juzgada. María fue elegida para dar a luz al Salvador del mundo, pero también fue mal vista y rechazada por su entorno. Lucas 1:26-28. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María era una joven común en un pueblo pequeño, pero Dios la escogió para un propósito divino. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Aunque había sido favorecida por Dios, su vida no se volvió fácil. Estaba comprometida con José, pero quedó embarazada antes del matrimonio. La gente la señaló y la acusó de adulterio. En esa época, una mujer embarazada fuera del matrimonio podía ser apedreada. Cuando Dios te llama para algo grande, muchas veces enfrentarás rechazo y juicio de quienes no entienden su propósito. Lucas 1:38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María aceptó el llamado, aunque eso significaba ser despreciada. José, un hombre justo que soportó la vergüenza. José enfrentó la difícil decisión de creer en lo que Dios le había dicho o escuchar la voz del mundo. Mateo 1:18-19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José amaba a María, pero no entendía lo que estaba pasando. Desde su perspectiva, parecía que ella lo había traicionado. Como hombre justo, no quería avergonzarla públicamente,
pero tampoco sabía cómo seguir con el compromiso. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José eligió obedecer a Dios, aun cuando eso significaba cargar con la vergüenza y la incomprensión de la sociedad. Aceptó ser el esposo de María y criar al Hijo de Dios, pero no fue fácil. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando llegó el momento del nacimiento de Jesús, fueron rechazados y no encontraron un lugar digno para recibir al Salvador del mundo. Rechazados desde el comienzo, pero escogidos por Dios desde el principio. Jesús fue rechazado. Juan 1:11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Su propia gente no lo aceptó. No había lugar para él en su nacimiento. Su familia terrenal fue señalada y despreciada. Los líderes religiosos lo odiaban, pero eso nunca detuvo el plan de Dios. Lucas 2:25-30. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Jesús no fue enviado para ser aceptado por el mundo, sino para cambiarlo. Lecciones poderosas de la historia de José y María. 1. Ser elegido por Dios no significa que no enfrentarás rechazo. María y José fueron escogidos, pero eso no los libró del desprecio. 2. La obediencia a Dios a veces te hará parecer extraño ante los demás. José tuvo que tomar una decisión difícil: obedecer a Dios o seguir la lógica humana. 3. No necesitas la aprobación del mundo cuando tienes la aprobación de Dios. José y María fueron malinterpretados, pero Dios estaba con ellos. 4. Aunque el mundo te rechace, el propósito de Dios siempre se cumplirá. Jesús nació en un pesebre, pero su destino era reinar sobre todo. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El rechazo nunca puede anular el llamado de Dios. Dios también quiere usarte a ti. Tal vez has sido rechazado por la sociedad. Tal vez sientes que has sido juzgado injustamente. Pero el rechazo de los hombres nunca podrá impedir el propósito de Dios en tu vida. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Dios ya tiene un plan perfecto para ti. Declara en los comentarios: el rechazo del mundo no detendrá el propósito de Dios en mi vida. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tu historia no termina en el rechazo. Dios tiene algo grande para ti. En el próximo bloque veremos otro caso impactante de cómo Dios usa el rechazo para cumplir sus planes divinos. El rechazo es solo el comienzo de tu victoria. A lo largo de este estudio, hemos visto cómo Dios usó el desprecio, el rechazo y la humillación para cumplir propósitos gloriosos en la vida de sus siervos. Lo que el mundo consideró una derrota, Dios lo usó como un trampolín para la grandeza. 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Un recorrido por las historias de los rechazados que Dios exaltó. José, despreciado y vendido como esclavo, pero exaltado como gobernador de Egipto. Jesús, rechazado por su propio pueblo, pero resucitó para ser rey de reyes. David, olvidado por su familia, pero escogido por Dios
para ser el mayor rey de Israel. Moisés, exiliado y rechazado por su pueblo, pero usado para liberar a Israel. Ana, humillada por su esterilidad, pero Dios la honró con el profeta Samuel. Gedeón, se veía a sí mismo como el más débil, pero Dios lo hizo un gran guerrero. Ruth, viuda extranjera y sin esperanza, pero Dios la puso en la genealogía de Jesús. Job, despojado de todo y criticado por sus amigos, pero Dios le devolvió el doble. El ciego de nacimiento, juzgado por su enfermedad, pero Jesús lo sanó para la gloria de Dios. María Magdalena, marcada por su pasado, pero escogida para ser la primera testigo de la resurrección. Pedro, negó a Jesús, pero fue restaurado y convertido en líder de la iglesia. Pablo, de perseguidor de cristianos a apóstol de las naciones. José y María, señalados y rechazados, pero elegidos para criar al Salvador. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Dios usa lo que el mundo desprecia para hacerlo más grande. Dios está usando todo lo que has vivido. Para bien, tal vez te sientes como José en la cisterna. Tal vez te sientes como David en el campo, ignorado. Tal vez te sientes como Moisés, en el desierto sin rumbo. Tal vez te sientes como Job, sufriendo sin entender por qué. Tal vez te sientes como Pedro, fallando cuando más querías ser fuerte. Pero escucha esto. Tu historia no termina aquí. Romanos 8:28. Y sabemos que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El rechazo de los hombres nunca podrá anular el plan de Dios en tu vida. Dios está obrando en silencio. El proceso es difícil, pero el resultado será glorioso. Llamado a la reflexión y compromiso con Dios. Hoy quiero que tomes una decisión. Si has sentido el rechazo y la humillación en tu vida, quiero que declares en fe. Escribe en los comentarios, Dios usará mi rechazo para llevarme a la victoria. Cuando escribes esto, estás profetizando sobre tu vida. Comparte este mensaje y sé parte del plan de Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Dios quiere que este mensaje llegue a otros que también han sido rechazados. Cuando das me gusta, haces que el algoritmo de YouTube muestre este video a más personas que necesitan oírlo. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Porque este canal es una fuente de alimento espiritual para aquellos que buscan la verdad de Dios. Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No te vayas sin suscribirte porque Dios quiere seguir hablándote. Última instrucción. Un momento con Dios antes de salir de este video. Tómate unos minutos en silencio. Permite que el Espíritu Santo te llene con su paz. No cierres el video hasta el final. Deja que esta atmósfera de adoración inunde tu corazón. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Espera en Dios, porque tu historia aún no ha terminado. Si llegaste hasta aquí, comenta, soy un elegido de Dios, y mi victoria ya está escrita en el cielo. Eres amado, eres escogido, y Dios tiene un propósito glorioso para tu vida.